Que Dios lo tenga en paz, donde quiera que esté. Sé que su esposa ahora mantiene conversaciones con la Universidad de Texas. En 1982, un ingeniero de vuelo de la Marina de los Estados Unidos realizó un amerizaje forzoso sobre una cresta en la Antártida, y allí, entre las fracturas del hielo, observó algo que no encajaba con ningún rasgo natural. Formas geométricas, esquinas precisas, una masa compacta hecha de un material que no era ni hielo ni roca. Le ordenaron que guardara silencio absoluto. Le hicieron firmar documentos que lo obligaban a no hablar. Durante casi 20 años llevó ese secreto consigo. Y sin embargo, cuando la muerte avanzó sobre él, tomó el teléfono y llamó a una sola persona, la periodista de investigación ganadora de un premio Emmy, Linda Moulton Howe. Ella registró cada palabra que él pronunció. Después de esa llamada, ella esperó, paciente y prudente. Cuando le preguntaron al ingeniero cuándo se alistó, explicó que ingresó al servicio en julio de 1976. Para ser destinado a la Antártida fue necesario ofrecerse como voluntario. No era una plaza a la que se enviara por orden directa. Logró obtener órdenes para ser asignado a la 6ª Escuadrilla Antártica, conocida como VXE-6, la unidad que realizaba transporte y apoyo en el continente helado. A partir de ese momento comenzaron, durante las siguientes décadas, a aflorar nuevos testimonios, marinos, científicos, contratistas, personal con acceso a NORAD, cada uno aportando piezas del mismo rompecabezas enterrado bajo el manto antártico. Todos guardaron silencio, y todos, en el ocaso de sus vidas, eligieron confiar su verdad a Linda. Hoy, a la edad de 81 años, Linda ha reunido testimonios, coordenadas y detalles clasificados que hasta ahora permanecían fragmentados, y se dispone a hacerlos públicos. Ella explicó con sencillez: antes de morir, debía contar la verdad, porque quienes le confiaron esos secretos estaban falleciendo uno tras otro, y si no los documentaba, ese conocimiento desaparecería con ellos. Esto es lo que se descubrió. El incidente en la cresta tuvo lugar en 1982. El ingeniero de la Marina, cuyo nombre Linda aún protege, efectuaba un vuelo de rutina desde la estación McMurdo hacia un campamento remoto en el interior de la Antártida para entregar suministros. Debido a una falla mecánica, tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia sobre una cresta expuesta. El viento golpeaba el fuselaje con furia. El frío cortaba la piel en segundos. Aquel era un entorno donde se arregla lo que está roto y se abandona el lugar. Mientras la tripulación trabajaba en la reparación, el ingeniero alzó la vista hacia el cordón de montañas y sintió que algo no encajaba en el paisaje. A lo lejos, en un promontorio más allá del horizonte, surgían siluetas que jamás debían estar ahí. Formas geométricas, simétricas, demasiado regulares y angulosas para ser formaciones de hielo. Se acercó lo suficiente como para distinguir una cúspide de una estructura masiva, parcialmente expuesta donde el viento y el tiempo habían arrancado el hielo que la cubría. Tenía ángulos definidos, parecía sólida. Estaba elaborada con un material que no respondía a la naturaleza del entorno. Antes de que pudiera tocarla, la radio se activó. Órdenes para regresar a McMurdo de inmediato. No había lugar para discusiones. A su regreso los esperaba personal de inteligencia. Dividieron a la tripulación, los sometieron a interrogatorios individuales y les informaron que sus diarios de vuelo quedaban clasificados. Les hicieron firmar acuerdos adicionales de confidencialidad y remitieron una sola instrucción: aquello jamás existió. Conviene entender qué tipo de periodista es Linda Moulton Howe. Ella no es una simple promovedora de teorías conspirativas ni una figura de redes sociales. Es una investigadora premiada cuya carrera se basó en hechos documentados, validación de credenciales y fuentes comprobables. Cuando en 1998 el ingeniero retirado, ya de avanzada edad, la contactó porque sentía que su tiempo se agotaba, ella no publicó de inmediato. Lo entrevistó durante horas, verificó su historial, comprobó sus calificaciones y contrastó las fechas, las coordenadas y los nombres que él aportó. Convenció que su testimonio era creíble, pero una sola voz no bastaba, así que guardó aquella confesión en espera de corroboraciones. Ella no sabía entonces que esa llamada sería el preludio de una avalancha. Durante las 2 décadas siguientes, personas de distintos ámbitos se presentaron ante ella de forma independiente. Militares, científicos, contratistas sin relación aparente entre sí, veteranos que no se conocían ni se habían cruzado en sus trayectorias. Todos ofrecieron fragmentos que encajaban entre sí. Un geofísico que trabajaba con radar de penetración del hielo describió cavidades bajo la capa helada, no pequeñas holladuras, sino vastos vacíos de geometría regular, demasiado estructurados para ser cuevas naturales. Cuando informó esos hallazgos a sus superiores, el rostro del jefe palideció y los datos quedaron clasificados en cuestión de horas. Su equipo fue reasignado y nunca más volvió a ver esa información. Un batallón de ingenieros constructores de la Marina fue desplegado hacia un sitio secreto de excavación, situado a varias millas de cualquier estación oficial. No hubo instrucción científica,
No se trató de tomar testigos de hielo, simplemente se perforó verticalmente. En el fondo de la zanja el personal topó con lo inconcebible: estructuras metálicas y paredes que parecían artificiales, superficies demasiado lisas y precisas para ser producto de la geología. Alguien lo construyó, pensaron. En la base argentina de Esperanza, un científico contó a Linda que en ocasiones los equipos extraían artefactos de muestras de hielo con edades que superaban los 12.000 años, y que cada vez que sucedía esto, los militares intervenían, requisaban los ejemplares y los hacían desaparecer sin dejar rastro en libros de registro, informes o publicaciones científicas. Un piloto que volaba regularmente sobre el continente describió al equipo una zona de exclusión aérea que no aparecía en mapas públicos, un espacio cerrado donde los vuelos civiles estaban prohibidos y los vuelos militares exigían niveles de autorización que pocos poseían. Al preguntar por la naturaleza de lo que había allí abajo, le respondieron con una orden: estudios confidenciales, deje de preguntar. Ninguno de estos testigos se conocía entre sí ni había revisado entrevistas anteriores de Linda, y pese a ello sus relatos apuntaban en la misma dirección. Bajo el hielo antártico yacía algo antiguo y estructurado, conocido por gobiernos de diversas naciones. Linda colocó todos esos testimonios sobre la mesa y sintió el peso de la historia que sostenía. No se trataba de un único relato aislado, sino de un patrón que no podía ser ignorado, aunque todavía careciera de pruebas definitivas. Luego, en el año 2016, recibió la llamada que transformó la investigación. Un hombre cuya palabra consideró la más fiable que había encontrado en su carrera se presentó como fuente. Era un oficial retirado de NORAD con acceso a autorizaciones secretas, que formó parte de una operación antártica a comienzos del nuevo milenio, cuyos detalles no figuraban en documento alguno. Ella protegió su identidad con celo. Cuando habló, lo que contó no solo complementó las piezas anteriores, las unificó. Cada testimonio disperso de 2 décadas encajó de pronto como engranajes que encontraban su lugar. Según este exoficial, basado en informes que había recibido y en observaciones directas bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental, a una profundidad aproximada de 2 metros, se hallaban numerosas construcciones de origen artificial. No eran anomalías geológicas ni formaciones de hielo reconocibles por los manuales. Eran infraestructuras diseñadas y construidas con intención y precisión, y databan de mucho antes que el hielo que las cubría. Existieron antes del último periodo glacial, cuando la Antártida todavía tenía un clima templado, ríos y bosques. Hablamos de más de 12.000 años de antigüedad. Tome un momento para asimilarlo. Más de 12.000 años, miles de años antes de las primeras civilizaciones de las que solemos hablar. El testigo afirmó que esas estructuras fueron detectadas por primera vez en la década de 1940 durante la llamada Operación High Jump, la gran expedición antártica de 1946 y 1947, liderada por el almirante Richard Byrd. Oficialmente se habló de bases y adiestramiento para condiciones polares, pero la realidad clasificada habría sido muy distinta. Estudios sísmicos detectaron anomalías bajo el hielo que nadie lograba explicar y que, según la versión secreta, debían permanecer ocultas. Desde entonces, durante más de 7 décadas, los Estados Unidos, Rusia y más recientemente China habrían realizado operaciones de búsqueda y recuperación en la Antártida fuera del marco de los programas científicos expuestos al Tratado Antártico. Las construcciones no serían pequeñas. Según los relatos, se trataría de complejos urbanos extensos, con edificios, infraestructura y tecnologías que señalarían la existencia de una civilización tan avanzada que reescriben las nociones comúnmente aceptadas sobre la historia humana. En algunos lugares se llega por cuevas naturales formadas por el movimiento del hielo. En otros, el acceso se crea mediante perforaciones camufladas como investigaciones científicas rutinarias. Tecnologías son extraídas de esas estructuras, y es importante subrayar que algunos de esos dispositivos, según afirman las fuentes, seguían funcionando y eran objeto de estudio en laboratorios secretos. Linda preguntó, como cualquier profesional, por pruebas. El oficial aportó coordenadas, documentos internos parcialmente redactados que contenían referencias a proyectos clasificados en los lugares mencionados, y nombres de otros participantes a los que ella pudo localizar y entrevistar. Aún así, la sensación de que toda la evidencia disgregada se había convertido en una historia coherente no la abandonó. Y luego llegaron los testimonios más alarmantes. Un contratista militar que trabajó en una plataforma de perforación secreta en el año 2003 habló con ella solo cuando el cáncer le arrebató las fuerzas y supo que no podría llevárselo visto a la tumba. Narró cómo fue descendido en una plataforma por un pozo que habrían perforado con la excusa de investigar una anomalía geológica. El descenso fue lento. La plataforma crujía bajo su peso mientras bajaban pie a pie, milla tras milla. La luz del día sobre su cabeza se redujo hasta convertirse en una moneda brillante y finalmente desapareció.
Las paredes iniciales eran hielo blanco con vetas azuladas, frías y anónimas. El frío era punzante. El único sonido era el del cabrestante y su propia respiración rebotando contra las paredes. Después de más de una milla, los contornos cambiaron abruptamente. El hielo terminó de forma repentina. Las paredes se volvieron lisas, casi metálicas, con un brillo leve que reflejaba la linterna frontal. La superficie no correspondía a lo que cabría esperar bajo una milla de hielo antártico. La temperatura y la acústica variaron. Hasta el propio aire se percibía distinto, como al entrar en otra cámara. Bajó de la plataforma y se encontró en un espacio enorme, con inscripciones en las paredes, símbolos y motivos geométricos que no se parecían a ningún sistema de escritura conocido por su equipo. En una de las paredes vio un vano, no una grieta, sino una entrada deliberadamente hecha, un umbral manufacturado que se adentraba en las profundidades. Sus manos temblaron y sintió el pulso en la garganta. A la tripulación no se le permitió avanzar. Para ello se requería un nivel de autorización que ninguno poseía. Observó, sin poder acercarse, cómo científicos y militares provistos de equipos especializados ingresaban con absoluta compostura, como quienes ya habían realizado esa tarea antes. Lo enviaron de regreso a la superficie, le pagaron una suma considerable y le hicieron firmar acuerdos que conllevaban sanciones penales. Años guardó aquel secreto hasta que la enfermedad le impidió callar. La gente debe saber que allí hallamos algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia, dijo. Las revelaciones no cesaron, al contrario, se intensificaron. Un analista de imágenes satelitales contó que algunas coordenadas antárticas habían sido borradas deliberadamente de bases de datos públicas mediante procesamiento digital. No era solo una reducción de resolución, sino un oscurecimiento activo, un difuminado y una eliminación de detalles. Él había visto las imágenes originales antes del tratamiento y observó formas rectangulares y composiciones que parecían artificiales. Al plantear la cuestión a sus superiores le dijeron que esas zonas estaban bajo control especial y no eran de su competencia. Un especialista en ciencia de materiales que analizó brevemente muestras recuperadas describió aleaciones sin parangón en bases de datos conocidas, materiales con resistencia a la corrosión asombrosa y relaciones de resistencia imposibles de reproducir con la tecnología actual. Un coordinador logístico del Programa Antártico de la Fundación Nacional para la Ciencia detectó inventarios de equipos que no correspondían a ninguna misión científica estándar, herramientas industriales de movimiento de tierras, contenedores herméticos transportados con escolta militar armada y cargas dirigidas por canales del Departamento de Defensa sin supervisión científica. Cada nuevo testimonio añadía detalles más inquietantes, símbolos tallados en paredes que ningún lingüista pudo descifrar, fallos inexplicables en equipos electrónicos cerca de ciertos puntos de excavación, aparatos que registraban perturbaciones electromagnéticas sin fuente visible, y afirmaciones de que artefactos recuperados fueron llevados a instalaciones estadounidenses clasificadas para ingeniería inversa, no meramente para su estudio. La imagen dejó de ser fragmentaria y reveló una magnitud abrumadora. Contar esta historia conllevía un riesgo enorme para la reputación y la carrera que Linda construyó durante más de 40 años. Para el año 2020, ella había recopilado más de 15 testimonios confiables, con coordenadas verificadas, nombres y vínculos que conformaban un cuerpo de evidencia apuntando a uno de los secretos más importantes de la historia moderna. Sin embargo, sus fuentes empezaron a morir una tras otra. Los hombres que le confiaron los secretos más peligrosos tenían poco tiempo. El ingeniero en la cresta, que había iniciado todo con su llamada en 1998, falleció en el año 2019. El oficial de NORAD, la pieza clave que unió los relatos dispersos durante 2 décadas, murió en el año 2022. La salud de otros testigos se deterioró rápidamente. Camas de hospital, cuidados paliativos, recuerdos que se desvanecían. Al comprender que ella misma podía quedar como la última depositaria de todas esas voces, Linda experimentó una transformación profunda. La certeza de que, si esperaba más tiempo, 25 años de investigación se perderían con los últimos testigos la impulsó a actuar. En una entrevista del año 2023 dijo con claridad que si no contaba la historia por completo, con todos los detalles y fuentes verificables que pudiera nombrar de forma responsable, esos relatos se apagarían junto con sus protagonistas. Al final del año 2023 comenzó a preparar lo que llamó un informe integral sobre la Antártida. Cada testimonio, cada coordenada, cada operación, cada pista reunida en 25 años de pesquisa. A comienzos del año 2024 publicó fragmentos en su sitio web, incluyendo coordenadas específicas de lugares donde, según los testigos, había estructuras expuestas o accesos subterráneos. Compartió documentos desclasificados relacionados con la operación High Jump, con secciones editadas que sugerían objetivos más allá de simples bases científicas.
También presentó transcripciones anonimizadas de entrevistas con detalles suficientes para verificar la credibilidad de los testigos y mostró imágenes satelitales en las que se apreciaba manipulación de datos exactamente en las áreas señaladas por sus fuentes. Exhortó a la comunidad internacional a mirar allí donde ella indicaba, recordando que otros países poseen satélites, investigadores independientes manejan radares capaces de penetrar el hielo y que científicos trabajan en la Antártida todos los días. Si los testimonios eran verdaderos, las pruebas estarían a la vista. Lo que siguió heló la sangre de la propia investigadora. La respuesta de los gobiernos involucrados fue un silencio absoluto e intencionado. No hubo refutaciones, ni correcciones, ni demandas, ni comunicados oficiales. Nada que desmintiera su recopilación. Para Linda, la ausencia de una negación formal resultó ser la confirmación más ruidosa imaginable. Si sus afirmaciones fueran fabricadas, sería fácil desacreditarlas con una declaración oficial. En cambio, el vacío en las reacciones hizo más palpable la posibilidad de que algo muy serio estuviera siendo ocultado. Investigadores independientes iniciaron sondeos y amateurs del análisis satelital examinaron las coordenadas proporcionadas por ella, reportando anomalías. Se solicitaron datos históricos de radar para las zonas indicadas. En muchos casos, los pedidos fueron denegados o los materiales clasificados bajo razones de seguridad nacional. Un ex empleado de estaciones antárticas se pronunció públicamente, respaldando las afirmaciones de Linda con la experiencia cotidiana. Existen lugares a los que no se permite el acceso, preguntas que no deben formularse y operaciones militares secretas que corren en paralelo al trabajo científico público. Si aunque sea una parte de estas afirmaciones resulta verídica, las implicaciones serían formidables. Una civilización capaz de erigir ciudades avanzadas existiría hace más de 12.000 años, miles de años antes de la escultura sumeria o egipcia que solemos situar en los albores de la civilización. La narrativa del progreso humano dejaría de ser una línea clara y continua. El conocimiento se habría perdido, y quizá ahora esté siendo recuperado en secreto por ciertos actores. En la actualidad, Linda trabaja en un documental exhaustivo que muestre el conjunto de testimonios reunidos. Ha entregado copias de toda su investigación, incluyendo nombres de fuentes que dieron permiso póstumo para ser identificadas, a varias instituciones de custodia para garantizar que la información sobreviva más allá de su propia vida. Ella lo expresó con sencillez. No pide fe ciega, pide que se revisen las evidencias. Son personas reales, datos verificables, experiencias auténticas. Y si al menos la mitad de lo que relatan es cierto, vivimos en un mundo muy distinto del que nos enseñaron en los libros de historia. La mayoría de esos testigos ya no están entre nosotros, pero sus declaraciones han quedado documentadas y preservadas. En sus 81 años, Linda Moulton Howe cumplió la promesa que hizo a cada uno de ellos. Hizo pública la verdad que le confiaron. Queda una pregunta que inquieta a muchos y que pesa sobre esta historia. Si varios gobiernos supieron durante más de 7 décadas de estructuras bajo la Antártida, si extrajeron tecnologías de una civilización que existió mucho antes de lo que recogen nuestros libros de historia, y si construyeron alrededor de ello un completo entramado de secreto, ¿qué más se estaría ocultando? ¿Y qué ocurrirá cuando esa verdad ya no pueda permanecer bajo hielo ni bajo silencio?